Ya tal vez a media clase voy a salir un momento, recoger algo. Por favor, les pido. Bueno, cuando yo trabajaba en el INLASA era responsable del diagnóstico de Neisseria y el control de calidad de gonorrea. Entonces, es la clase que vamos a avanzar hoy día. Las Neisserias, como ustedes han podido ver en la clasificación, si es que no han avanzado hasta ahora, las particularidades son diplococos gram negativos. Son pequeños cocos que si los vemos al microscopio, ¿de qué color se tiñen los gram negativos? Fucsia rosado. Fucsia rosado. Rosado, medio rojizos, ¿sí? Ese es el color que nosotros podemos observar. Y se agrupan de parejas. Generalmente, cuando son diplococos, los microscopistas les dan características más específicas como lanceolados o granos de café o riñoncitos. Entonces estos parecen dos granos de café pegados entre sí y rodeados por una tapa. Estos diplococos tienen una pared típica de gram negativos, que significa que tienen peptidoglicano en capas muy delgaditas, tienen espacio periplásmico, tienen membrana externa y tienen como factor de patogenicidad los lipopolisacáridos. Son bacterias que no se mueven, o sea, son inmóviles, pero sí tienen alrededor de la bacteria algunos pilis que les sirven para adherencia a la mucosa del tracto genitourinario. Dentro de la familia de Neisseriaceae existen 4 géneros: Moraxella, Acinetobacter, Kingella y Neisseria, de los cuales en esta oportunidad vamos a avanzar la Neisseria. El ser humano es el único portador de Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis. ¿Qué significa? Que no lo podemos adquirir por contacto con el medio ambiente, ni con fomites, ni con otro tipo de animales. No es una enfermedad zoonótica, es decir, solo se contagia de persona a persona. En Bolivia la gonorrea existe, solamente que los datos epidemiológicos no están muy claros. Entre el 2001 y el 2004 ocupaba el 7.2 o 6.8 de todas las enfermedades o ITS. Sin embargo, en la actualidad, si revisamos las páginas o vemos el SNIS de cada centro de salud, vamos a ver que muchas veces está subdiagnosticado. Y en la actualidad, mayormente, no se utiliza cultivo tradicional para la identificación, sino que preferimos utilizar biología molecular. En todos los continentes existe Neisseria gonorrhoeae. Dependiendo los hábitos sexuales, existe con mayor frecuencia que en otros. Sin embargo, en los países de primer mundo, como de tercer mundo, o las situaciones socioeconómicas no son un factor influyente para que haya gonococo. Lo que sí es el grado de promiscuidad y educación en la prevención, ¿sí? Específicamente, si nosotros hablamos de Neisseria gonorrhoeae y lo vemos al microscopio, lo podemos identificar fácilmente con un hisopado uretral. ¿Qué significa? Que obtenemos una muestra de la uretra, generalmente masculina, porque en la femenina es un poco complicado hacer el hisopado uretral. Hacemos un frotis y vemos células diplococos intracelulares. Vemos gran cantidad de leucocitos y pequeños coquitos como riñoncitos pegados unos a los otros dentro del citoplasma de los macrófagos, ¿sí? Prácticamente la mayoría de los urólogos o los médicos generales, cuando existe secreción uretral, piden un frotis y con lo que tú le digas diplococo gram negativo intracelular, y ahí inician tratamiento con gonorrea. ¿Por qué? Porque es un microorganismo muy exigente nutricional.
¿Qué significa? Que necesita un medio de cultivo específico y condiciones ambientales muy específicas para su desarrollo, además de un tiempo un poquito más largo de incubación, porque crecen colonias muy chiquititas, y una vez que lo identificamos, ya la marcha diagnóstica es más rápida, pero a veces hay que esperar de las 72 horas recién podemos ver la colonia. En cambio, si nosotros obtenemos el hisopado uretral y lo llevamos a biología molecular, podemos obtener la respuesta o el diagnóstico en un día. ¿Cuál es la diferencia? Que a nosotros básicamente nos interesaría tener el cultivo por el perfil de resistencia, ya que en la actualidad la gonorrea o el gonococo tiene un alto perfil de resistencia y a veces es muy difícil de tratar. Además que es una enfermedad que en algunas mujeres, que generalmente son las portadoras, puede ser asintomática, o sea, no nos vamos a dar cuenta de los síntomas. En cambio, los varones, la sintomatología es mucho más rápida y detectable. Entonces, ¿qué enfermedad produce? La Neisseria gonorrhoeae produce la gonorrea, la gonocosia, que como ya les he dicho, es una infección exclusiva del ser humano. Muchas veces la gente que no tiene conocimiento de esto presenta sintomatología y cuando le preguntan por si sabe cómo se ha podido contagiar, no te van a explicar, porque las ITS vienen ligadas a promiscuidad, parejas múltiples, infidelidad y trae como consecuencias muchas otras cosas. Entonces, es muy común en el campo decir, ay, he orinado el viento y desde entonces ya tengo eso, ¿no? Entonces, no es que por orinar el viento se van a contagiar de gonorrea, pero los pacientes muchas veces lo dicen, ¿sí? Entonces es un diplococo, como ustedes ya han visto, tiene una parte semiplana que están pegadas como granos de café, gram negativo, inmóvil, pero sí tiene pelitos alrededor, no forma esporas y la diferencia de otros géneros que son diplococos gram negativos, como la Moraxella, Kingella y Acinetobacter, que son oxidasa positivos. Nosotros vemos colonias muy pequeñitas que le dicen en gotitas de rocío matinal, entonces ahí les hacemos la prueba de la oxidasa y nos orienta a que es un gonococo. Como todo gram negativo, el principal factor de patogenicidad es el lipopolisacárido, que es una proteína o un hidrato de carbono que se encuentra anclado a la pared bacteriana, que tiene una fracción externa que es el antígeno O y el lípido A que hace que se ancle a la pared bacteriana. Esto lo que hace es estimular la respuesta inmune y que se fije a la mucosa. ¿Qué es lo importante del gonococo? El gonococo generalmente utiliza la glucosa como fuente de energía. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder hacer una prueba que es la de fermentación de hidratos de carbono. Y dependiendo del azúcar que oxide, en este caso la glucosa, va a poder diferenciarse de otros microorganismos que pertenecen a la misma familia. También utiliza el amonio como fuente de nitrógeno y esta bacteria desarrolla mucho mejor cuando se disminuye en el ambiente la concentración de oxígeno. Entonces, ¿cómo nosotros disminuimos la concentración de oxígeno en el medio de cultivo? Lo que hacemos es agarramos las cajas Petri, las colocamos en un frasco y dentro colocamos una vela. Esperamos que la vela se apague y así incubamos. O en algún caso existen algunos reactivos que vienen como las pastillas de carbón que se ponen en el ambiente en un frasco herméticamente cerrado y disminuyen notablemente la concentración de dióxido de carbono. Sin embargo, no es anaerobio. Entonces, ¿qué significa? Que su concentración de oxígeno debe estar en un aproximadamente valor entre el 10 y el 20%. 2 segundos. ¿Aló? Hola, tranqui.
Bueno, entonces, estas bacterias no son anaerobias estrictas, son aerobias facultativas. Y estas se inhiben con ácidos grasos y metales pesados. Entonces, ¿qué significa? Que su aislamiento es muy complicado. A veces puede ser que el paciente tenga la enfermedad, pero el desarrollo de la misma va a ser difícil porque necesita muchos requerimientos y hay muchas cosas que lo inhiben. Y también otras bacterias que se encuentran en la uretra, como el Staphylococcus o el Mycobacterium, pueden impedir el desarrollo de esta bacteria. O sea, nosotros vemos la placa y más desarrollan los de la microbiota que el patógeno. Entonces hay que tener un poco de cuidado en el aislamiento de la misma, ¿sí? Genéticamente tiene un solo cromosoma circular de tipo DNA, pero lo más importante es que esta bacteria es que tiene muchos plásmidos. Estos plásmidos, que son estructuras extracromosómicas autorreplicables que se pueden unir al cromosoma y expresarse, le confieren la resistencia a las beta-lactamasas. Entonces, ¿qué significa? Que no podemos tratar con ni penicilinas ni cefalosporinas. Y en algún caso utilizan o exponen otros genes, como el gen TEM, que hace que sea resistente a la tetraciclina, ¿sí? Entonces, en algún caso vamos a necesitar microorganismos antimicrobianos combinados para poder tratar la gonorrea. Tiene una cápsula, hemos dicho. Esta cápsula se la ve al microscopio. Cuando nosotros hacemos un juego del macrométrico y el micrométrico, vemos como si fuera un espacio que está delimitado por una membranita que si movemos o jugamos con el micrométrico produce una luz refringente. Entonces ahí nosotros podemos identificar la cápsula. Tiene muchos pilis que lo que hace es adherir la bacteria a la mucosa, porque no se olviden que al estar en la uretra, el gonococo tiene muchos factores en contra. Por ejemplo, cuando uno hace pis o micciona, o la orina puede lavar todas las bacterias, entonces la bacteria puede moverse de ahí y no generar patología. Pero lo que hace es que gracias a los pilis se adhiere firmemente a la mucosa y ahí puede colonizar. Tiene una RMP, que es una proteína que se modifica con la reducción de la agua oxigenada, que lo que hace es produce anticuerpos bloqueadores y coadyuvan a la reinfección. ¿Qué significa? Una persona que ha tenido gonorrea puede tener muchas otras veces gonorrea, porque la memoria ayuda a que se genere una proteína que reconoce a los pilis y le facilita la adherencia a la mucosa. Entonces, una persona que ya ha tenido es proclive a tener reinfecciones y también coinfecciones con otras bacterias u otros virus que producen infecciones de transmisión sexual. Si nosotros estudiamos al paciente, vamos a encontrar anticuerpos contra los pilis, anticuerpos contra las proteínas, anticuerpos contra el lipopolisacárido y anticuerpos contra las proteínas que fijan hierro, que son las ferritinas, porque este microorganismo es un microorganismo acumulador de hierro para su metabolismo. En las mujeres, de 100 mujeres que entran en contacto con el gonococo, 70 desarrollan la patología. Y de 100 varones que entran en contacto con el gonococo, 30 desarrollan la patología. ¿Por qué creen que se produce esta diferencia? Las mujeres tienen mayor tendencia a tener gonorrea que los varones. No significa que las mujeres sean más promiscuas, pero tienen mayor tendencia a tener algo. No, la menstruación nada tiene que ver. ¿Dónde se alojaría el gonococo en las mujeres?
muy bien en la vagina y en la uretra. Y en el varón solo en la uretra. Y la vagina es mucho más proclive para que el gonococo pase desapercibido. Para que una mujer tenga flujo vaginal, tiene que haber una cantidad enorme de gonococos ahí adentro para que se manifieste. En cambio, en el varón, la uretra es más larga, el gonococo tarda más en habituarse, y los factores que hacen que tenga que luchar contra las fuerzas miccionales y la eyaculación también, entonces hace que el varón sea menos proclive. Pero el varón es más sintomático que la mujer. La mujer a veces ni se da cuenta que tiene gonococo, ¿sí? Y está contagiando al resto. En cambio, los varones se dan más fácilmente cuenta de que lo tienen, ¿sí? Una vez que la bacteria llega, se adhiere al epitelio, las células hacen que las bacterias entren dentro del citoplasma y pueden vivir feliz dentro de los macrófagos y de las células epiteliales. La inmunoglobulina A secretoria, la inmunoglobulina G de los pipis y el sistema inmunológico pueden luchar impidiendo la adherencia del gonococo al epitelio. Sin embargo, va a depender mucho de la concentración de bacterias que colonizan. Entonces, cuando una persona entra en contacto con una paciente, una persona infectada que tiene mucha concentración de gonorrea, ni siquiera la secreción de IgA de la mucosa uretral pueden impedir la colonización por la bacteria. La gonorrea es una enfermedad genital no complicada. Lo que se produce es una formación de secreción purulenta, ¿sí? Que lo que va a hacer es estimular la respuesta inmunológica, y la sintomatología se va a presentar con la secreción purulenta a través del uretra en los varones y por el flujo vaginal en las mujeres, ¿sí? Entonces, las ITS básicamente se clasifican en uretritis gonocócicas y no gonocócicas. Esta es la uretritis gonocócica típica, que es una infección genital no complicada, que es una respuesta inflamatoria por la colonización de gonococo a la mucosa uretral. En el varón produce uretritis, en la mujer cervicitis. Entonces, lo que decía su compañero, que se localiza en la vagina, generalmente cerca del orificio cervical externo, en el cuello uretral, ¿sí? Si se complica, si no se trata a tiempo y hay una diseminación de las bacterias en el aparato genitourinario, puede provocar una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué significa? Que el gonococo en la mujer, no en el varón, puede llegar hasta la cavidad pélvica y provocar inflamación de los otros órganos sexuales, como la salpingitis. Muchas veces las personas tienen, por ejemplo, incapacidad de llegar a la fecundación del óvulo. Y muchas veces se preguntan, ¿por qué? Y a veces es por enfermedades de transmisión sexual no curadas adecuadamente, que producen un incremento de la proliferación de la mucosa y una obstrucción de la trompa. Y lo que hace es que el óvulo no llegue hasta el útero y no se pueda fecundar. Entonces, la infertilidad es una complicación de algunas ITS como la gonorrea. También puede provocar contracciones del útero, lo que llamamos cólico, y también alteración de la menstruación, ¿sí? Lo que
lo que sucede es que en ese caso la menstruación va a ser dolorosa. Claro que no siempre es una menstruación dolorosa por gonorrea, sino por otros factores como ovario poliquístico, estrés u otras complicaciones de la menstruación. Lo que hace el gonococo es destruir la mucosa del endometrio y en ese caso puede sobreinfectarse con otros microorganismos del microbioma del tracto genitourinario femenino y provocar una infección grave. En el 3% de los casos, o sea, de 100 personas que tienen gonorrea, si ustedes son 100 personas y de 100 tienen gonorrea, 3 van a desarrollar gonorrea diseminada. ¿Qué significa? Que la infección no solamente se va a quedar en el tracto genitourinario, sino que va a llegar a otros órganos o va a producir otras complicaciones. Hay que recordar que la gonorrea en el varón muchas veces es asintomática. Sin embargo, cuando se presenta el síntoma GOLD estándar, que es el flujo uretral o lo que llamamos gotita matinal, podemos sospechar que el varón tiene gonorrea. ¿Y a qué se refiere? Ustedes saben que en la noche las personas difícilmente se levantan de la cama para ir al baño, a no ser que sea una urgencia. Entonces lo que sucede es que toda la noche el sistema inmune va tratando de matar a los gonococos y se genera secreción purulenta. Esa secreción purulenta no es líquida, ¿verdad? Es un concentrado de leucocitos, destrucción del citoplasma, túbulos, prostaglandinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, que hacen que el flujo sea como una crema, como cuajo, ¿verdad? Ese cuajo se solidifica, se vuelve duro y se llama flujo matinal o gotita matinal, porque cuando el varón va al baño en la mañana, en vez de eliminar pis, le cuesta y lo primero que elimina es un tapón purulento, amarillo verduzco, y eso es lo que tiene mayor concentración de gonococos. En las mujeres, el uso de té de cobre o dispositivos intrauterinos, la menstruación y la disminución en la función del complemento favorecen la colonización por gonorrea. Entonces, lo que nosotros vemos en un varón es la secreción purulenta y en la mujer podemos ver, cuando hay mucha concentración de bacterias, el flujo vaginal, ¿sí? Que es amarillento verde. En el varón generalmente se llama uretritis gonocócica. De lo que el varón ha tenido relaciones sexuales con una mujer infectada, el tiempo de incubación es hasta 1 semana. En ese tiempo empieza a salir el exudado uretral purulento y el primer síntoma es la disuria. ¿Qué es la disuria? El dolor al orinar. Va a hacer pis y le duele, le arde, le incomoda. Si esto no se trata, se complica. ¿Cómo? Se pueden producir abscesos, fístulas o disminución en el lumen de la uretra, y esto produce hinchazón de la vejiga, puede llegar hasta los testículos y ser muy doloroso. En el 3% de los varones no tienen ningún síntoma y solamente son portadores y van contagiando a sus contactos sexuales. En la mujer generalmente no existe síntomas. Produce endocervicitis, que es la inflamación del endometrio y el orificio cervical externo del cuello uterino, leucorrea, que es el flujo vaginal, disuria, dolor al orinar, prurito, escozor en la vagina, y el 50% de las mujeres que tienen gonorrea son asintomáticas, no tienen nada, ni siquiera saben que están contagiando a otras personas. En el 10% se complican y el 20% de las complicaciones lleva a infertilidad, que significa que no van a poder tener bebés mientras tengan la gonorrea en el cuerpo.
Otras complicaciones extragenitales o síntomas se presentan dependiendo de los hábitos sexuales. Si las personas tienen relaciones anales, pues tendrán infecciones en el ano y en el recto. Si las personas tienen relaciones orales, tendrán secreción en la faringe. Si las personas que tienen gonorrea tienen partos vaginales, pues contagiarán la gonorrea al producto y se presenta generalmente con oftalmia neonatal, que es una conjuntivitis que aparece en el recién nacido, que ha nacido por el canal del parto, que puede complicarse con ceguera del recién nacido. Entonces, es una infección de cuidado. Lo que nosotros tenemos que hacer es el diagnóstico de la gonorrea. Cuando utilizamos métodos tradicionales como el cultivo, ideal es el hisopado uretral, que se realiza con un hisopo uretral que es muy delgadito, como un cabello, para no hacer doler. No es el hisopo tradicional que usan para la garganta, que ustedes han visto en la práctica. Es un hisopo muy delgadito. O también pueden utilizar el asa bacteriológica. Cualquier instrumento que utilicen, la muestra es dolorosa, arde, incomoda. Y el éxito del diagnóstico es cuando el hisopo ingresa 1/3 del largo de la uretra, es decir, por lo menos 3 centímetros. Si toman de la puntita no van a sacar nada, pero si introducen bien el hisopo, sí van a. Cuando nosotros sospechamos, hacemos 3 muestras de hisopado. Una para la clamidia, porque se ligan mucho, otra para la gonorrea y otra para el micoplasma. Tanto el micoplasma como la clamidia son diagnosticadas por otros métodos no cultivo como ELISA. Muchas veces ahora, en la actualidad, veo cultivo para micoplasma. El micoplasma no se cultiva porque es una bacteria que no tiene pared. Entonces, en algún caso, si utilizan biología molecular, es más fácil. Con una muestra de orina es suficiente. No necesitan introducir. ¿Sí? Porque lo que nos interesa es ver el exudado. Entonces, en el varón produce uretritis, faringitis, epididimitis, proctitis y el 95% es sintomático. El varón se da cuenta que tiene algo y generalmente son los primeros en ir al médico. En cambio, las mujeres no. En las mujeres tenemos cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, bartolinitis, proctitis, infertilidad, faringitis y el 50% es asintomático. Y en los niños, conjuntivitis neonatal cuando han atravesado el canal del parto y presentan sintomatología común. ¿Qué es lo que hacemos? Un frotis en primera instancia y debemos observar una célula y diplococos gram negativos intracelulares. Primera orientación al diagnóstico de gonorrea. Lo que nosotros debemos ver son esas células. Si observamos flujo en el orificio cervical externo, de ahí obtenemos la muestra y hacemos una placa. Buscamos igual diplococos. Y en el varón, flujo a través del uretra. En los niños, secreción purulenta en la conjuntiva. Y de ahí también podemos observar diplococos grandes. Si es sexo oral, vemos secreción purulenta en la faringe. Y secreción purulenta en el ano si son relaciones anales. ¿Sí? En algún caso, cuando no se trata la gonorrea y el paciente es inmunosuprimido, podemos tener sepsis y necrosis a nivel de la piel y de las extremidades. ¿Sí? Generalmente en pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes que tienen VIH. También podemos identificar por hemocultivos y lo que nos interesa es aislar el microorganismo. Ahora, dependiendo de dónde es la sintomatología, nosotros vamos a tomar la muestra. Si tengo una sintomatología uretral, pues tomaré un hisopado uretral. Si tengo sintomatología en la garganta, un hisopado faríngeo.
Si tengo sintomatología rectal, un hisopado rectal, dependiendo de la sintomatología. Utilizamos un medio de transporte que tenga carbono activado para conservar mejor a las bacterias. Y en el varón, el 98% del diagnóstico depende del frotis o de lo que observemos en el microscopio. Hacemos un cultivo en medios especiales como Thayer Martin o New York, que tienen isobutalex y glucosa en su composición. Pruebas bioquímicas como oxidasa y fermentación de azúcares que nos ayudan en el diagnóstico del hongo. Si observamos la caja Petri, vemos pequeñas colonias casi imperceptibles, como gotitas de rocío, que se dice. Y si hacemos la tinción, vemos diplococos grandes. ¿Sí? ¿Cómo se cura? Pues tratamiento antibiótico. Y se previene así. El mejor método de prevención es la abstinencia o la monogamia. Pero si no se puede, pues utilicen siempre preservativo. Entonces, siempre que tengan secreción, flujo, hacer un diagnóstico adecuado, seguimiento de los pacientes, enseñar las medidas de protección y detectar los grupos de riesgo, como personas promiscuas que tengan varias parejas, etc. ¿Sí? Entonces, ustedes ya han debido ver esto, porque es el tema de sus trabajos finales. Entonces, vayan estudiando por favor. ¿Sí? Gracias.